me prepara un lugar. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Yo voy a la ciudad. Aquí estamos otra vez. Creo que tuvimos un problemita acá. Entonces vamos a compartirlo otra vez. Por favor, abran el link. Vamos a ver si ahora no se nos corta el audio. Vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz. La ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Aquí estamos una vez más transmitiendo desde Tennessee. Esperando en Dios que esta vez no se nos corte el audio, hermanos. Pues estamos aquí para hacerlo para la gloria del Señor, ¿verdad? Nuestro tema esta noche se llama la gloria de Jesús. Como siempre, hermanos, la gente se pregunta cómo es nuestro Señor Jesucristo, y todo el mundo pues se da una idea y tratan, ¿verdad?, de pintar a través de arte, de artesanía, de pinturas, ¿verdad?, y de figuras, de estructuras hechas por manos de hombres, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, entonces que nosotros meditemos esta maravillosa noche en cuanto a las Sagradas Escrituras, para ver qué nos enseña las Sagradas Escrituras de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que la gloria de nuestro Señor Jesucristo es una gloria sin igual, grande, ¿verdad? Porque Él es superior a todo ser criado. Esto incluye todo lo criado, porque Él lo crió, ¿verdad? Esto incluye principados, tronos, potestades, todo. Él está sobre todo, entonces por lo tanto su gloria es gloria eterna. En esta maravillosa noche vamos a ver qué nos enseña las Sagradas Escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Quiero rápidamente hacer una pequeña oración con ustedes una vez más. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te rogamos, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Te rogamos por este audio, Padre, y por las personas que lo van a escuchar. Bendice esta radio, Señor. Bendice a los administradores, directores y a todos los que exponen tu palabra aquí, Señor. Gracias te damos, Padre, por este espacio, y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, y que tú seas glorificado a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad?, nuestra meditación de esta maravillosa noche. Gloria sea al Señor. A través de la primera carta de los Tesalonicenses, el tema de hoy se llama la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar en la primera carta de los Tesalonicenses. Capítulo 1, Primera Tesalonicenses capítulo 1, y su versículo 8 en adelante. Gloria sea al Señor. Y aquí lo vamos a leer. Gloria sea al Señor, hermanos, en esta maravillosa noche. Gloria sea al Señor. Amén. Dice la palabra así en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, carta del apóstol Pablo: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria sea al Señor, hermanos. Quisiera, ¿verdad?,
que si usted tiene la oportunidad de escuchar este audio, pudiera decirme, ¿verdad? Si se está escuchando o no, ¿verdad? Porque quiero saber si el audio se escucha. No tengo una muy buena señal de internet, pues estoy acá en Tennessee, en la casa de mis suegros, donde ellos viven, pues es un rancho, ¿no? Entonces aquí hay muchos árboles y la señal no es muy buena. Pero hermanos, quiero que meditemos este tema. Imagínense, acá nos está hablando el apóstol Pablo de una manera muy impresionante, ¿verdad? Cómo él se dirige a los hermanos de Tesalonicenses. Cómo estos hermanos habían cambiado, ¿verdad? Su forma de ser. Cómo es que el evangelio había crecido en gran manera en ellos, en sus corazones. Tal era tan grande que había transformado sus vidas y que ya de ellos se habían convertido en proclamadores del evangelio de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria sea al Señor. Tenemos entendido, hermanos, que estos hermanos, antes de venir a Cristo Jesús, se hacían la misma pregunta que se hace mucha gente en el tiempo actual, ¿verdad? De cómo es Dios, cómo es Dios, quién es Dios. Ellos tenían más o menos una idea, ¿verdad? Pero la palabra dice aquí que ellos servían dioses falsos, ¿verdad? Iban tras la idolatría. Como en el tiempo actual existe mucha ignorancia en el tiempo actual, mis queridos hermanos y amigos, hay mucha gente que no tiene ese conocimiento todavía y se pregunta cómo es Dios, cómo es Jesús, y pues andan dibujando a Jesús, ¿verdad? En su mente, a través de artesanías, a través de figuras de piedra, de metal, ¿verdad? Dándose una idea. Entonces es muy importante, ¿verdad? Ver cómo esta congregación, cómo estos hermanos habían abandonado toda idolatría y ellos estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero, dice la palabra del Señor. Y sobre todo en el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Estos hermanos habían cambiado, habían dejado la idolatría, ¿verdad? Completamente. Ellos andaban por fe, ya no andaban por vista. Y la esperanza de ellos era, ¿verdad?, esperar a nuestro Señor Jesucristo, como es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros en el tiempo actual. Y nos gustaría que en un futuro muy cercano nuestros amigos oyentes también un día puedan ellos estar, ¿verdad?, en esa misma esperanza que nosotros, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la meditación en esta maravillosa noche es la gloria de Jesús, cómo es Jesús. Dice la palabra ahora aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, también enseñanza del apóstol Pablo, en el capítulo 17 de los Hechos, versículo 29, dice la palabra del Señor así, mis amados hermanos: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, de imaginación de hombre. Gloria sea al Señor. Amados hermanos, dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gloria sea al Señor. Dios, hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Es una ignorancia, hermanos, es una ignorancia. Ese fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo, descender desde los cielos, dejar su trono de gloria, ¿verdad? Dejar toda su majestad, toda su divinidad, y hacerse semejante a los hombres, con el único propósito de venir a mostrarnos al Dios verdadero. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 al 5, dice la palabra del Señor, porque el propósito es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Ya estamos ahora en los postreros días, ¿verdad? Ya el Señor Jesucristo vino. Ya la ignorancia pasada, como seres intelectos, como imagen de Dios que somos, la palabra nos hace un llamado a abandonar toda esa ignorancia, porque esa una ignorancia, hermanos, dice la palabra del Señor, es una ignorancia que nosotros, como seres humanos, ¿verdad? Como la imagen de Dios que somos, con el intelecto que Dios puso en nosotros para que el hombre piense, ¿verdad? Un hombre muy inteligente, Dios nos hizo muy inteligente, tan inteligente, dice la palabra del Señor en el versículo 29 de los Hechos, siendo pues linaje de Dios, ¿verdad? Somos linaje de Dios, hechura de Dios. Dice la palabra, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte, de imaginación de hombre. Gloria sea al Señor. No debemos pensar, dijo el apóstol Pablo a los atenienses, ¿verdad? Porque esta gente tenía también mucha ignorancia. Y esa ignorancia sigue estando en el tiempo actual. El ser humano tiene ansiedad de tener una claridad, una seguridad, una imagen real, ¿verdad? Que os enseñe la gloria de Jesús, la apariencia de Jesús, cómo era Jesús. Recientemente salió en las noticias unos estudios científicos, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Que recolectaron muchas evidencias y luego lo concordaron supuestamente con la Biblia. Y ellos dicen que Jesús era un hombre no muy alto, de apariencia, de textura morena, ¿verdad? El hombre en su imaginación, hermanos. Y algo otros, pues como ya lo hemos hablado, dibujan cuadros, pinturas, ¿verdad? Y pinturas muy bonitas, ¿verdad? Se ven muy bonitas. Otros hacen esculturas, ya sea de piedra, de mano, de madera, ¿verdad? De metal. Y también pues el hombre le da color, ¿verdad? Porque es un artista. Pero ¿es realmente esa la imagen de Jesús? ¿Es realmente esa la gloria de Jesús? Si usted va en Google, hermano, y amigo que me está escuchando, y usted ponga ahí imágenes de Jesús y le van a salir imágenes de barro, imágenes de metal, imágenes de piedra, fotos, ¿verdad? Que el hombre se da una imaginación de cómo es la gloria de Jesús. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor acerca de la gloria de Jesús? Es muy importante, hermanos, que nosotros meditemos, ¿verdad? En esta maravillosa noche yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de participar en el seminario. Gracias a todos mis hermanos y amigos que pudieron escuchar el seminario. Fue de gran edificación. Y pues estaba estudiando un día antes, ¿verdad?, que empezara el seminario, estaba tratando de hacer mi primer tema. El segundo tema no lo había hecho, entonces tenía muchas opciones. Y una de ellas era este tema, la gloria de Jesús, ¿verdad? La imaginación del hombre versus la Biblia. ¿Cómo el hombre se imagina de la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Y cómo el hombre se imagina, ¿verdad?, en su ignorancia. En su ignorancia. Pero dice la palabra que es necesario que el hombre se arrepienta de esta ignorancia, porque Dios lo hizo al hombre inteligente, lo hizo a su imagen, para que el hombre reconociera, ¿verdad?, la divinidad, la deidad de Dios, la gloria de Dios. Entonces, siendo pues hechura de Dios, dice la palabra, hermanos y amigos, no debemos pensar que Dios es semejante a oro, plata, como lo eran los hermanos de Tesalónica, pero se convirtieron de su ignorancia, como lo eran los atenienses, ¿verdad? Pero se convirtieron de su ignorancia y empezaron a servir al Dios vivo, como también lo fue el pueblo de Israel. Yo quiero, hermanos, que vayamos ahora al libro del profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías, hermanos, en el capítulo 40 y su versículo 18, ahí vamos a leer la palabra del Señor,
¿Qué nos dice nuestro Dios a través de su palabra, a través del profeta Isaías? Vayamos pues al libro de Isaías, hermanos, capítulo 40, versículo 18. Dice la palabra del Señor: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Gloria sea al Señor. Amados hermanos, el pueblo de Israel, imagínense, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una gran confusión. A pesar de que ellos eran linajes, ¿verdad?, escogidos, simiente, según la carne, ¿verdad?, de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob sirvieron al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Mas sin embargo, el pueblo de Israel, hermanos, Dios les había dado las leyes. Por eso dice la palabra que no habéis sido enseñados desde el principio. Porque en la Torá, hermanos, la Torá explica cómo, ¿verdad?, cómo fue formado la tierra, quién lo formó, Dios. Gloria sea al Señor. El Dios eterno, hermanos, el todopoderoso. La Torá nos da el origen de la creación. Y supuestamente este pueblo era conocedor de la ley, meditador de la ley, porque a ellos se les fue entregado la ley para que la enseñaran, ¿verdad? Mas sin embargo, estos hombres, dice la palabra del Señor, seguían en la ignorancia. Seguían en la ignorancia. Y viene entonces este llamamiento acerca del profeta Isaías. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué, hermanos, a qué podemos nosotros hacer semejante a Dios? Querido amigo oyente de la palabra del Señor, ¿con qué usted puede comparar a Dios, verdad? ¿Qué imagen usted lo puede hacer? Vemos un cuadro, ¿verdad?, de las personas que no conocen a Dios. Se ve un cuadro ahí pintado, ¿verdad?, y ahí dibujado a un hombre. Y ellos dicen, ese cuadro es el cuadro de Jesús. ¡Oh, ese es Jesús! Sí, es Jesús. ¡Wow! Y tengo entendido, hermanos, que según las informaciones, ¿verdad?, que uno puede encontrar a través de internet, hay hombres millonarios que han pagado fortunas, ¿verdad?, por tener una artesanía de Jesús. Han pagado fortunas por tener una artesanía de Jesús. Y aún, hermanos, en el tiempo actual, el enemigo ha hecho comercios de la ignorancia de la gente. En México, en Guatemala, en Centroamérica, en Sudamérica. La gente, hermanos, a veces no tiene para comprarle ropa a sus hijos. Mas sin embargo, ahí se compra un cuadro lujoso, ¿verdad?, caro. Y ellos dicen, no, es el cuadro de Jesús, porque es la imagen de Jesús. Y supuestamente ellos creen que las imágenes hacen milagros. Imagínense hasta dónde llega la ignorancia. Y hay puestos, hermano, gloria sea al Señor. Hay puestos en México. En México, yo estuve en México un tiempo, 6 años, ¿verdad?, cuando estaba joven. Hay puestos. Y van los precios desde un nivel, se puede decir desde... Usted puede encontrar, en aquel tiempo se encontraba un cuadro más o menos en 50 pesos. De ahí para arriba, ¿verdad? Y conforme hacen los milagros, el precio va subiendo. Imagínense, qué ignorancia. Qué ignorancia. Y en el tiempo actual la gente, hermanos, sigue en la ignorancia porque no quiere escuchar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos
38, o 28, 30 y 39, si no me equivoco, dice la palabra, conoceréis la verdad, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os te hará libre. Si nosotros, hermanos, nos inclinamos a escuchar la palabra del Señor, tenemos la plena seguridad que la palabra, hermanos, tiene poder para libertarnos, ¿verdad? Para no ser más esclavos, para no vivir más en ignorancia, ¿verdad? Como andaba la gente en aquel tiempo, como es el caso de los hermanos de Tesalónicas, ¿verdad? Que se convirtieron a Dios, como es el caso de los atenienses, que se convirtieron a Dios, y como es el caso también del pueblo de Israel, ¿verdad? En la ignorancia, el hombre queriendo, ¿verdad? Tener una idea en su imaginación, el hombre no piensa, ¿verdad? No medita. Que nosotros no podemos comparar a Dios con nada. No le podemos hacer una imagen y decir este es Dios, este es Jesús, o este es el Padre, o este es el Espíritu Santo. No se puede. Mas sin embargo, Satanás, ¿verdad? Se ha aprovechado de la ignorancia de la gente, y es un comercio que desde el tiempo antiguo, la idolatría ha sido un gran comercio económico, y en el tiempo actual sigue siendo un gran comercio económico. Gloria sea al Señor. Qué lamentable, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no se apegan a la palabra del Señor. El libro del profeta Isaías dice entonces, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿Qué imagen le compondréis? Una de piedra, una de plata, una pintura muy bonita, ¿verdad? Algunos dibujan a Jesús como un niño, ¿verdad? Que todavía está en el brazo de su madre. Pero esa es la gloria de Jesús. Jesús sigue siendo un niño. Por más que lo hagan un niño muy bonito, güerito, rubio, sigue estando en los brazos de su madre. Realmente esa es la gloria de Jesús. Qué ironía, hermanos. Y la palabra del Señor le exhortaba al pueblo de Israel que desde el principio el pueblo, ¿verdad?, de Israel debió conocer que a Dios no se le puede comparar con nada, ¿verdad? Y en el tiempo actual la palabra exhorta a través del libro de los Hechos que esto es una ignorancia y que es necesario, ¿verdad?, que el hombre se arrepienta, ¿verdad? Ya deje de estar comparando a Dios con imágenes. No se puede hacer imagen de Dios. Es necesario que el hombre recapacite, medite, ¿verdad? Y deje de estarle haciendo imágenes a Dios y apegarse a la palabra del Señor. Reconocer que Él es un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, no se le puede hacer comparación con nada de lo que es creado, mucho menos con cosa que sea imaginación de hombre, dice la palabra del Señor. No se debe comparar a Dios con nada de lo que es creado, y mucho menos con imaginaciones de hombre. Como vemos los grandes artistas, ¿verdad? Como en su imaginación ellos dibujan a Dios, ¿verdad? Esto es una ignorancia, dice la palabra del Señor, porque no se puede dibujar a Dios. Entonces, ¿qué nos cuenta las Sagradas Escrituras de la gloria de Jesús? Yo quiero, hermanos, que vayamos ahora al Evangelio de Mateo. Vamos a leer Mateo en esta maravillosa noche. Gloria sea al Señor, hermanos. Espero que se esté escuchando este audio. Gloria sea al Señor. Y lo estamos haciendo para la honra y gloria del Señor, hermanos. El tema se llama la gloria de Jesús. La gloria de Jesús, hermanos, lo podemos encontrar detalladamente
En el Evangelio de Mateo capítulo 17, su versículos 1, ¿verdad? Hasta el 6. Vamos a leer hasta el 8. Dice la palabra del Señor así, hermanos: la transfiguración. Es un pasaje, ¿verdad? Que nosotros podemos ver de la gloria de Jesús. ¿Cómo es la gloria de Jesús? ¿Verdad? Vamos a ir ahí. Rápidamente, hermanos. Espero que usted esté siguiendo esta transmisión. Si usted me está escuchando, gloria sea al Señor. Vamos entonces a ver qué pasó ahí, ¿verdad? El Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Gloria sea al Señor, hermanos. Amén. Este pasaje, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, gloria sea al Señor, nos indica para todos aquellos hermanos y amigos, ¿verdad?, que tienen duda, ¿verdad?, de cómo es Jesús. La palabra nos detalla cómo es Jesús realmente, ¿verdad? Cómo es la gloria de Jesús. Porque Jesús vino a nacer a Belén de Judá, ¿verdad?, a manifestarse. Él nació en Belén de Judá, creció, ¿verdad?, como hombre, porque era necesario que Él trajera nuestra imagen para podernos salvar de nuestros pecados, ¿verdad? Gloria sea al Señor por todos aquellos hermanos y amigos que están escuchando la palabra del Señor, que un día, ¿verdad?, espero en Dios que ustedes recapaciten y crean en Jesús. Pero doy gloria a Dios por todos aquellos hermanos que hemos creído en Cristo Jesús. Porque, hermanos, Jesús vino, gloria sea al Señor. Jesús vino, hermanos, allá en Belén de Judá. Nació, creció, ¿verdad? Vivió bajo la ley, hizo su ministerio por 3 años, fue crucificado, dice la palabra del Señor, y resucitó con poder y gloria, y ascendió al cielo, ¿verdad?, dice la palabra del Señor. Realmente, hermanos y amigos, este pasaje nos da a nosotros grandes detalles de cómo es la gloria de Jesús. Dice la palabra del Señor: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 2, hermanos, que cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, su rostro, ¿verdad?, o sea, su cara, resplandeció como el sol. Como el sol. Imagínese usted el resplandor del sol. Imagínese usted cuánto alumbra el sol, ¿verdad? Cuánto alumbra el sol, mis queridos hermanos y amigos. Científicamente, se cree que si una persona se queda viendo por 30 minutos el sol sin lentes, pierde la vista.
Y esto fue lo que le dijo un cristiano a un ateo. El ateo, ¿verdad? Usted siempre, tal vez usted ha oído de los ateos, ¿verdad? Amigo oyente de la palabra del Señor. O hermanos que me están escuchando, los ateos pues siempre han puesto trabas, pruebas, y ellos quieren que nosotros le mostremos a Jesús. Y en una cierta ocasión un ateo pues estaba, ¿no? Preguntándole argumentos, ¿verdad? A un cristiano. Y ya el cristiano estaba cansado de argumentar. Y le dijo al ateo, ¿realmente tú quieres ver a Jesús? Y el ateo dijo, sí, quiero ver a Jesús. Y si lo veo yo voy a creer, ¿verdad? Pero con un sarcasmo. Ok, pues vas a hacer un experimento. Quédate viendo fijo 30 minutos el sol. Y si después de 30 minutos sigues teniendo la vista, pues entonces vas a ver a Jesús. Y el ateo le dijo, no, pues, ¿qué crees? ¿Qué quieres? ¿Que me queda ciego o qué? ¿Verdad? Hermanos, ¿cómo el hombre, sin arrepentirse, quiere ver la gloria de Dios? Quiere ver a Jesús, quiere tener una idea de cómo es Jesús, si no se ha arrepentido. Dice la palabra del Señor que los hermanos de Tesalónica, ¿verdad?, andaban en una ignorancia, sirviendo a los ídolos, haciéndose imágenes, haciéndose ídolos, creándose imágenes de dioses, ¿verdad? Porque en la imaginación de ellos se daban una idea, una imaginación, creaban su propio Dios, porque era una ignorancia. Pero cuando estos hombres escucharon del Evangelio, escucharon de Jesús, se arrepintieron de su idolatría, y dice la palabra del Señor que empezaron a servir al Dios vivo. Lo mismo sucedió también, mis amados hermanos, con los hermanos de Atenas. En Atenas, hermanos, los hombres, según la cultura, ¿verdad?, estos hombres eran hombres muy preparados. Eran hombres filósofos. ¡Wow! Las personas de Atenas tenían la mejor preparación en aquel tiempo. Eran los más estudiosos, los más avanzados. Mas sin embargo, dice la palabra del Señor que cuando Pablo pasó por Atenas, vio tantas imágenes e inscripciones, ¿verdad?, que trataban de insinuar, ¿verdad?, que eran imágenes de Dios, que era Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, les aclara a estos hombres y les dice, no puede ser, es imposible que en nuestra imaginación nosotros podamos comparar a Dios con cosas creadas por manos por manos de hombres, ¿verdad? Es imposible. Es necesario que se arrepientan. Y los atenienses, como hombres muy inteligentes, muchos de ellos, dice la palabra del Señor, que se arrepintieron y creyeron en nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo actual, el hombre quiere ver a Jesús, quiere conocer a Jesús. Le importa más saber cómo era Jesús en su forma física, aquel Jesús que vino a nacer allá en Belén de Judá y que fue crucificado. El hombre quiere conocer realmente cómo era ese Jesús y se hace imágenes. Se hace imágenes, hermanos, se hace figuras, imaginaciones hechas por manos de hombres, queriendo tener en sí una claridad de cómo era Jesús. Pero hay un problema grande aquí que comete la humanidad, que no se ha arrepentido. Gloria sea al Señor. Es necesario, mis amados hermanos y amigos, que crean en la palabra del Señor, que se arrepientan, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor aquí, que verdad, qué dicha de aquellos hombres, qué dicha del apóstol Pedro, de Jacobo y de Juan, ¿verdad? Porque estos tres hombres eran hombres muy inteligentes. Ellos habían creído en Cristo Jesús. Y Jesús los llevó a ellos. Y ellos pudieron experimentar la gloria de Cristo Jesús. Imagínense.
El punto principal aquí, mis amados hermanos y amigos, no es tener una idea, una imagen de cómo era el Jesús hecho hombre que vino allá en Belén de Judá. Porque nosotros hemos creído y hemos creído por fe, ¿verdad? Pero es necesario que creamos, mis amados amigos, es necesario que creamos, ¿verdad? Porque el punto es que nosotros vamos a ver la gloria de Jesús. Este es el día más esperado para todo cristiano, para todo creyente que cree en la palabra del Señor. Este es el día más esperado, hermanos. Nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Y esto es lo que aquellos hombres, ¿verdad?, que quieren tener una imagen, una idea de Jesús. Esto es lo que deben hacer. Arrepentirse, creer en Cristo Jesús y prepararse para ese encuentro glorioso, grandioso y maravilloso que todos los que hemos creído estamos esperando. Gloria sea al Señor. Y por eso es que está esta radio, ¿verdad?, todo el día, buena parte de la noche, transmitiendo la palabra de Dios. Porque esta es la dicha, esta es la esperanza de todo creyente. Que así como Pedro, Jacobo, así como estos hombres tuvieron la oportunidad de ver la gloria de Jesús, nosotros, los que hemos creído, tenemos la plena seguridad que lo vamos a ver. Gloria sea al Señor. Entonces dice la palabra del Señor: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Gloria sea al Señor. El punto principal aquí es la gloria de Jesús. Dice la palabra que su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este es lo más importante, mis amados hermanos y amigos. Tener esa esperanza, que nosotros un día vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Jesús. Lo vamos a ver porque esa es la promesa. Esa es la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ¿verdad?, a través de su santa y maravillosa y bendita palabra. Esta es la promesa que Él nos dejó. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1 versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria sea al Señor. Este es el punto principal, mis amados hermanos y mis amados amigos. Tener esa esperanza. Perseverar en esa esperanza. Prepararse para esa esperanza. Gloria sea al Señor. Hoy en día, hermanos, la humanidad está en ignorancia, pues se siguen haciendo imágenes, se siguen creando ídolos, siguen haciendo pinturas, y el enemigo se sigue aprovechando de la ignorancia de ellos, ¿verdad? Y no toman en cuenta que un día van a estar ante el verdadero Jesús, que nos narra las Sagradas Escrituras aquí en el capítulo 17 de Mateo. Un día todos van a estar ante nuestro Señor Jesucristo. Y Él vendrá, dice la palabra del Señor, y vendrá con toda su gloria. Por eso las profecías dicen que cuando el Señor venga por segunda vez, ¿verdad?, resplandecerá como un relámpago.
¿Por qué razón? Porque es tanta la gloria del Señor. También lo dice Apocalipsis 19. Que su rostro en toda su gloria es como el sol. Y su vestidura como la luz. Esa es la gloria de Jesús. Y esa gloria es la que nosotros vamos a ver. Pero para ver esa gloria, hermanos, debemos no perder el enfoque. No perder la mirada, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él está puesta nuestra mirada, hermanos, sabiendo que Él va a regresar por segunda vez, ¿verdad? Mas sin embargo, hoy en día, Satanás, hermanos, y el hombre y la mujer en su ignorancia, a veces pierde el enfoque, ¿verdad? Y caen las preocupaciones. A veces perdemos el enfoque y caemos en las preocupaciones económicas. A veces caemos en las preocupaciones físicas, ¿verdad? Ay, que subí una librita, ¿verdad? Ay, que estoy muy gordito, muy gordita. Ay, que estoy muy flaco. Ay, que tengo una mancha en la cara. Y la mujer y el hombre se la pasan haciendo dieta, haciendo ejercicios para tener un cuerpo bello. La mujer se quiere ver sexy y el hombre se quiere ver fuerte, tan fuerte, que pasa horas y horas en el gimnasio y no le dedica ni siquiera 10 minutos a la palabra de Dios. ¿Cómo va a ver a Jesús en el último día? ¡Qué esperanza hay! Porque dice la palabra del Señor en Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1, en Colosenses capítulo 3 versículo 1, si pues habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Gloria sea al Señor. Este cuerpo, hermanos, va a ser transformado. Va a ser transformado porque así lo dice la palabra del Señor. Por eso no debemos fijarnos en las cosas materiales. No digo que no es bueno hacer física, claro que sí. Pero eso no debe ser una preocupación en la vida del creyente. La palabra dice, hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Es importante, hermanos, que nosotros, los que hemos creído, ya no nos preocupemos tanto por lo material, sabiendo y teniendo un conocimiento pleno de cómo es la gloria de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es la gloria de Jesús? Entonces, hermanos, Jesús puede venir hoy y ese cuerpecito que usted tiene, esa dificultad que usted tiene en su cara, en su cuerpo, yo qué sé, cuál es lo que le preocupa, va a ser transformado si usted ha creído. Si usted ha creído, va a ser transformado, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria sea al Señor. Todo aquel, hermanos, todo aquel que tiene esa esperanza, esa es la esperanza del cristiano. Espero que usted no haya perdido esa esperanza. Espero, hermano y hermana, que usted esté perseverando en esa esperanza. Y quiero hacer un llamado, una invitación a mis amigos, ¿verdad? Que aún pues no han dejado la idolatría, ¿verdad?
que aún siguen teniendo artesanía hechos de manos de hombres y creyendo que esa es la gloria de Jesús. No, mis amados hermanos, no, mis amados amigos. Esto, la palabra no lo enseña así. Apeguémonos a la palabra del Señor, y la palabra de Dios dice, hermanos, en Mateo capítulo 17 del 1 en adelante, que cuando el Señor se transfiguró delante de sus discípulos, su rostro resplandeció como el sol. ¡Wow! Y sus vestidos alumbraron como la luz. Imagínense. Cuánto resplandor, cuánta luz se llenó en aquel lugar. Tanto así que el apóstol Pedro, Juan, dice la palabra del Señor, que ya no se querían venir de ese lugar. Querían hacer unas enramadas y quedarse a vivir en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque ese lugar, con la gloria de Jesús, se convirtió en un lugar celestial. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, en Apocalipsis capítulo 21 en adelante, que cuando estemos, hermanos, allá en el cielo nuevo y en la tierra nueva, ya no va a haber sol, ¿verdad? Porque no se va a necesitar, porque ahí va a estar Cristo Jesús. Imagínense. Por eso el Apocalipsis narra, ¿verdad?, que la nueva Jerusalén, la ciudad nueva, la ciudad de Dios, la cual es madre de todos los creyentes, según la palabra del Señor en Gálatas. Dice la palabra del Señor que allá todo es color de oro, color de diamante, color de cristal, ¿verdad? Porque es tanto el resplandor de nuestro Dios, y nosotros, hermanos, vamos a vivir en esa gloria por siempre y por la eternidad. No como la experiencia, ¿verdad?, que tuvo, no como la experiencia que tuvo el apóstol Pedro. No como la experiencia que tuvo Jacobo y Juan. No, porque ellos lo experimentaron por un momento, hermanos. Mas sin embargo nosotros, cuando veamos la gloria de Cristo Jesús, lo vamos a ver para siempre y por toda la eternidad. Imagínense. Entonces es importante que nosotros, hermanos, nos preocupemos, ¿verdad? Nos preocupemos para estar preparados para ese gran evento, para ese gran día hermoso y resplandeciente, ¿verdad?, que se manifestará cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Todos nosotros, dice la palabra, que lo veremos en toda su gloria. Tanta será la gloria de Cristo Jesús, hermanos, que solamente nosotros, los que hemos creído, la podremos gozar por toda la eternidad. Pero dice la palabra del Señor que cuando aquel hombre, ¿verdad?, cuando aquel hombre, hermanos, que usted, amigos, que usted lo sigue pintando, ¿verdad?, ahí en un cuadro, que usted se sigue haciendo dibujos de artesanías, que usted sigue creyendo que ese es Jesús, ¿verdad? Cuando aquel Jesús venga y se manifieste en toda su gloria, si usted no está preparado, dice la palabra del Señor allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 en adelante, que cuando Él se sienta en su trono para juzgar, ¿verdad?, dice la palabra que delante de esa gloria huirán los cielos y la tierra, y todo este universo se va a desintegrar, y no se hallará lugar para ellos, porque la gloria de nuestro Señor Jesucristo será tan grande, tan grande, tan grande, que es necesario creer para ser transformado, porque lo material no puede heredar lo celestial. Lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 en adelante. La materia no puede tener esa conexión con lo celestial, ¿verdad? Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en toda su gloria y llega el tiempo, ¿verdad?, del juicio, dice la palabra del Señor que el universo se va a desintegrar, se va a desatomizar, va a desaparecer por sí solo,
por la gloria del Señor. Y no va a haber lugar para ellos, ¿verdad? Y dice la palabra que de todos aquellos que no se arrepintieron de su idolatría, porque es una blasfemia pensar, comparar, creer que la gloria, que la deidad de Dios sea semejante a piedras o a esculturas hechas por manos de hombres o imaginaciones de hombres. Es un pecado y hay que arrepentirse. Todos aquellos que no lo hicieron, dice la palabra del Señor, que serán condenados eternamente. Bueno, los hermanos de Atenas lo hicieron. Los hermanos de Tesalónica lo hicieron. El pueblo de Israel, muchos lo hicieron, porque la iglesia comenzó con los 3,000 judíos. Se arrepintieron, se convirtieron y empezaron a perseverar en esa esperanza de ver al Señor Jesús por segunda vez en toda su gloria, ¿verdad? Ellos creyeron en el Jesús que fue crucificado y que resucitó, pero cuando Él resucitó, dice la palabra del Señor, que resucitó con poder y gloria, ¿verdad? Por eso Él se fue al cielo. En esa esperanza ellos perseveraron. En esa esperanza perseveraron los hermanos de Tesalónica, dice la palabra del Señor, esperando la segunda venida del Señor Jesús, para verlo por segunda vez en toda su gloria. Y en esa esperanza persevera la iglesia en el tiempo actual, sabiendo muy bien que este cuerpo físico, este cuerpo que se maltrata, este cuerpo que se desgasta, este cuerpo que se extermina por causa de las enfermedades, sabiendo muy bien los creyentes que este cuerpo va a ser transformado, ¿verdad? Por eso dice la palabra que si nosotros estamos en vida, cuando el Señor venga, no va a ser necesario que nosotros muramos, porque Él con su poder nos va a transformar y vamos a traer la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y todos aquellos que murieron en esta esperanza, dice la palabra que serán resucitados, semejante a la gloria de Cristo Jesús. Por eso lo vamos a poder ver, tal y como Él es. Y dice la palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante, y así estaremos para siempre con el Señor. Esa gloria, hermanos, que nosotros vamos a ver un día, que será en un momento. Dice la palabra que será en un abrir y cerrar de ojos, en un segundo. Nadie lo sabe. No lo sabe el Hijo, ¿verdad? No lo sabe el Hijo, porque eso solamente lo sabe el Padre. Cuando esto llega a suceder, dice la palabra del Señor, que nosotros vamos a tener esa dicha de ver a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria. Entonces, este cuerpo, hermanos, va a tener defectos, los va a seguir teniendo, y es posible que mientras este cuerpo se va envejeciendo, se va deteriorando, es muy posible que algunos, como dijo el apóstol Pablo, van a morir, porque este cuerpo no es eterno, la materia no es eterna, va a ser desatomizada en el día del juicio. Entonces este cuerpo se deteriora, hermanos, pero si nosotros hemos creído, téngalo por seguro que tendrá un cuerpo mejor, un cuerpo transformado, un cuerpo resplandeciente, un cuerpo celestial, y veremos a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria, y en esa gloria viviremos por toda la eternidad. Así que las dificultades, hermanos, las enfermedades, los defectos físicos en el hombre y en la mujer van a estar. Van a estar, pero nosotros como hombres creyentes, como mujeres creyentes, como esposas y esposos creyentes, ya no está nuestra mirada en lo físico, gloria sea al Señor, porque nuestra esperanza está en las cosas de arriba, en lo que se va a manifestar, en lo celestial, sabiendo muy bien que un día traeremos
esa gloria con nosotros también, porque hemos creído en Cristo Jesús. Así lo promete la carta del apóstol Juan, en 1 de Juan, donde leímos, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor, lo voy a leer una vez más. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que usted va a hacer, lo que yo voy a hacer, dice la palabra del Señor. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Exactamente. Lo vamos a ver en toda su gloria. Y nosotros, dice la palabra del Señor, que tendremos también ese cuerpo semejante a Él. Un cuerpo de gloria, un cuerpo celestial. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor, hermanos, por todos los que hemos creído, por todos los que perseveramos en esta dichosa esperanza, esperando, ¿verdad?, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos nosotros heredar esta gloria que Dios ha puesto en su voluntad, ¿verdad?, para cada uno de los que han creído en Cristo Jesús, para cada uno de los que creemos en el Jesús de la Biblia, ¿verdad?, y no en imaginaciones, en artesanías, en esculturas hechas por manos de hombre. Esta es la gloria del Señor Jesucristo, hermanos. Su rostro como el sol y su vestido como la luz. Y cuando Él se manifieste por segunda vez, nosotros le veremos tal y como Él es, ¿verdad? Porque aquel Jesús que se manifestó allá en Jerusalén, Él se manifestó, Él traía la imagen del Jesús hombre, ¿verdad? Pero cuando Él se manifieste por segunda vez, que es el punto principal ahora para los creyentes, se manifestará como lo dice las Sagradas Escrituras, como lo dice Mateo, como lo dice Apocalipsis, como lo dice la primera carta de Juan capítulo 3, en toda su gloria, en todo su esplendor. Y nosotros le veremos cara a cara, tal y como Él es, hermanos. Y Él dice la palabra en Apocalipsis, dirá, estos son los míos, los que creyeron, y nos dará, hermanos, nuestra entrada a los cielos nuevos y a las tierras nuevas, moradas celestiales que Él está preparando para cada uno de los que tienen esta esperanza, de los que creen en el Jesús vivo, en los que creen en un Dios vivo que no se puede pintar, que no se puede hacerle una imagen porque es pecado, sino simplemente creemos que Él es mucho más que una imagen, es mucho más que un ángel, porque su gloria, dice la palabra, que es su rostro como el sol, ¿verdad? Para que tengamos más o menos una idea. Pero cuando Él se manifieste, se manifestará en toda su gloria. Gloria sea al Señor, hermanos. Gracias por concederme este espacio, hermanos, en la radio. Espero que hayan podido escuchar este audio. Lo hago con todo amor, con todo cariño para cada uno de mis hermanos y hermanas, sabiendo que lo hacemos para el Señor. Entonces, espero que usted haya podido sintonizar, ¿verdad?, este audio y lo pueda compartir también, mis amados hermanos. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez. No puedo hacer Facebook Live desde aquí porque estoy en un lugar, ¿verdad?, donde no hay mucho internet, pero hemos hecho lo posible estar a través de esta radio para la gloria del Señor. Este ha sido el tema, hermanos, esta ha sido la exposición, la gloria de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra que ha sido leída, Señor. Te rogamos, Señor, que todos mis hermanos que hayan escuchado y que puedan escuchar este audio, Señor, podamos perseverar juntos, Señor, en esa esperanza, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Gloria te damos, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad,
Después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad